Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast UNIT de la Gremial de Tecnología e Innovación de Cámara de Industria de Guatemala. El día de hoy tenemos un episodio conmemorando el Día Mundial de la Mujer y nos acompañan dos distinguidas agremiadas. Bienvenidas, Mónica Juárez de Online Media Factory, fundadora de la empresa, y Claudia Cifuentes, CEO de ESI School of Management. Para empezar y para darle contexto a la audiencia sobre la trayectoria que tienen ustedes y pues lo que vamos a conversar hoy sobre el tema de la conmemoración del Día de la Mujer, me gustaría que tal vez en una breve reseña de lo último que han estado haciendo es muy amplia su experiencia, entonces en toda la trayectoria que tengan, un minuto, 2 minutos donde nos puedan contar. No sé si quieres empezar tú. Gracias. Como bien dices, soy fundadora de Online Media Factory. Online Media Factory es una empresa de marketing digital, pero nos especializamos en tecnología aplicada al marketing, específicamente en publicidad programática, que es implementar campañas en miles de sitios con optimización de Machine Learning e inteligencia artificial en tiempo real. Tengo más de 10 años con la empresa y ayudo a agencias de publicidad y marcas líderes de la región. Bueno, actualmente yo lidero a ESI School of Management, una escuela de negocios que tiene alrededor de 21 años de estar en Guatemala, pero atendemos en la región a 7 países. Nuestro enfoque es la innovación y la tecnología, y de esa cuenta he tenido la oportunidad, pues, de dirigir la escuela desde hace algunos años. Soy también fundadora de Syntec Institute en El Salvador, que es un instituto de tecnología, un enfoque específicamente a desarrollar estos nuevos skills que se requieren. Y en ese camino, pues fundé también Acción Mujer Más, que es un proyecto que ayuda a las mujeres a involucrarse en temas de liderazgo, liderazgo tecnológico y un impulso fuerte a la transformación digital, en donde pues por obvias razones, y hoy estamos compartiendo, ¿verdad? Hemos impulsado a las mujeres a que se involucren en ese terreno. Así que eso es lo que hago actualmente. Muy bien. Y hablando un poco de los proyectos que han tenido, escuchándolas a ambas, yo creo que cualquier cantidad de retos y desafíos, como todo emprendimiento, ¿verdad? Pero creo que hay anécdotas que tienen ustedes que pueden inspirar a otras mujeres a avanzar en esos retos y emprender y ocupar esos espacios de liderazgo. Entonces, podríamos hablar de sus proyectos y qué ha sido lo más retador y cómo han llevado esa situación y han salido, espero yo que muchas veces victoriosas, pero también se aprende mucho de cuando uno tropieza, ¿verdad? Y cómo uno se debe levantar y retomar esa iniciativa y no pensar que por un tropiezo se tiene que abandonar un sueño. Claro. Bueno, creo que lo que decís es bien importante porque muchas veces cuando hablamos en estos espacios hablamos de los logros, pero también hay que hablar de los desafíos, ¿verdad? Como tú bien dices, de lo que ha sido súper retador y de las cosas que han sido importantes para poder superar todo ese tipo de temas. Y particularmente cuando pienso en qué ha sido retador, quizá no se va únicamente en el contexto de lo que he vivido hoy, sino también de lo que se ha vivido en el pasado. Antes de trabajar en educación, yo trabajaba en la banca y creo que de ahí viene uno de mis proyectos más retadores. Cuando tuvimos que hacer un due diligence por allá, por aquellos años donde la banca empezó a ser turbulenta, y yo participaba en áreas de riesgos. Entonces, hacer un due diligence para instituciones bancarias con una visión internacional, donde tenías que saber de datos, de gestión de riesgos, de aplicaciones de software, de uniones, de esto, lo otro. Creo que eso fue uno de los proyectos más retadores que tuve en mi vida. Y se me viene otro a la mente, más reciente, luego de la pandemia, ya estando en el ámbito de educación, hacer todo el proceso de transformación digital, y creo que eso fue más retador que el anterior porque involucraba toda una parte humana y sensibilizado en el área
en lo que estaba sucediendo en ese entonces con la pandemia, transformar, y nos tocó en el medio de un proceso que estábamos migrando un sistema, el sistema, todo el software que nosotros teníamos, y cae la pandemia y se empieza también el proceso a digitalizar todo lo que teníamos en la mano. Fue completamente difícil en ese momento, no solo para mí como persona, sino que para el equipo que dirijo. Y todos los estudiantes, docentes, administrativos, y mezclar todo eso para hacer un switcheo a lo digital fue, creo que lo más difícil, lo más retador, pero se vinieron muchas cosas buenas, ¿verdad? Tuvimos muchos desaciertos, pero también muchos aciertos. Y de esa cuenta, de todos esos aprendizajes, se creó un instituto tecnológico en El Salvador. Y creo que pues todo eso viene vinculado de cierta forma, pero creo que eso resume los retos más importantes que he tenido y se me vienen un montón más a la mente, pero creo que es importante que uno como líder analice ese tipo de cosas para poner en contexto lo que te puede ayudar como herramientas a futuro o que le puedan ayudar a otras personas a desarrollarse. Y de esas experiencias retadoras han surgido proyectos súper importantes que hoy lideramos en el ámbito de innovación y innovación tecnológica que, que vienen del aprendizaje de esos momentos difíciles, retadores y donde no todo fue pulido, ¿verdad? No fue un efecto donde todo quedó bien al inicio, pero es un proceso de aprendizaje con mucha resiliencia, ¿verdad? Y mucha vulnerabilidad en el sentido de, bueno, sí, nos equivocamos, ¿no? Viramos mal por este lado, pero luego los resultados fueron correctos, ¿verdad? Entonces, un poquito de los retos que he enfrentado y que creo que son los más difíciles a lo largo de mi carrera. Sí. Mónica, en tu caso. Gracias. Bueno, en mi caso, como bien dice Claudia, la verdad es que uno en la carrera profesional uno enfrenta muchísimos retos. Pero si me enfoco en tecnología, el mayor reto fue en el 2014 cuando inicié con Online Media Factory. Empecé en un mercado con mucho desconocimiento en publicidad programática. Nosotros fuimos de las primeras empresas en Guatemala con esta tecnología, con un DSP. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande de evangelización de la tecnología, de esta tecnología, a las agencias de publicidad y a los clientes, para que dejaran el modelo tradicional de enviar una orden de compra a un medio en específico, mandar los materiales y esperar los reportes y resultados de cada una de estas campañas. Nuestro trabajo fue mostrarles una tecnología que permitía que implementar campañas en millones de sitios, tanto locales como internacionales, y todo optimizado con inteligencia artificial. Entonces, en el 2014, pues esto era prácticamente desconocido. Yo me recuerdo cuando llegaba a una agencia de publicidad, hablando de las agencias más grandes del país, llegaba a hablarles sobre un DSP, sobre esta tecnología, y la mayoría su respuesta es como, ¿y qué es un DSP? Entonces, no existía esta tecnología en las agencias y mucho menos, digamos, del lado del cliente directo. Entonces, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande de todo el equipo de trabajo, workshops, tuvimos que hacer webinars, participar más activamente, educando a un mercado. Y yo creo que ahí viene un reto importante porque yo toda mi vida he sido muy tímida. Y pues al final tuve que llegar a hablar en frente de muchísimas personas y vencer ese miedo, porque si yo no les contaba lo maravilloso de esta tecnología, nadie iba a comenzar a comprarla o a utilizarla. Entonces fue un reto que realmente cambió, creo, mi vida, porque ahora pues ya tal vez no soy súper experta, pero ya me animo a llegar a presentar con un equipo grande. Y si hablamos en conmemoración de las mujeres, pues en un equipo que la mayoría de veces cuando son temas tecnológicos son principalmente hombres. ¿Sí? Entonces ahora hemos visto más mujeres dentro de la tecnología y también que vamos venciendo miedos y apoyándonos unas a otras. Buenísimo. Y tocaron dos temas que necesito hacerles consultas.
Yo estuve en una de tus presentaciones recientemente en Cámara de Industria y te vi muy apropiada del tema. Jamás hubiera pensado que había un temor al escenario, a estar hablando. Y creo que esa ruta de vencer esos miedos es una trayectoria que le sirve a todo mundo, pero hoy que estamos hablando de las mujeres, creo que hay que motivarlas a que ocupen esos espacios. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho en actividades de comunidad, incluso en actividades de reclutamiento y selección de personal, encontrar talento, mujeres que quieran aplicar a los puestos de tecnología. ¿Qué creen que debemos hacer para que busquen los espacios eh, y que también se motiven a aplicar a las plazas que uno publica? Porque tal vez ahí es experiencia lo que nos falta, enfoque en el perfil. Yo creo que hay que empezar entendiendo que tecnología no es simplemente hablar de códigos o de programación. Normalmente uno erróneamente piensa tecnología, un programador, alguien de IT, pero al final en muchísimas disciplinas uno puede aplicar la tecnología para ser mejor. En mi caso, digamos, yo no soy una empresa de tecnología al 100%, digamos, mi principal es marketing, pero yo uso la tecnología para potenciar el marketing. Entonces, así lo pueden utilizar en diferentes industrias. Y yo creo que ahora tenemos la ventaja de la inteligencia artificial, que ya está a la mano de todos. La inteligencia artificial, pues antes sí lo utilizaba en programática, pero no era como que yo pudiera hablar con el DSP y que me asesorara sobre marketing. Ahora sí. Entonces, en tecnología, en mi caso, digamos que yo no soy full tecnológica, me ha servido muchísimo porque yo puedo programar algo, puedo hablar de códigos, todo apoyado con inteligencia artificial. Tienen esa ventaja que nos va a abrir mucho camino para que las personas puedan aprender. Si alguien desea aprender, o sea, en Internet está todo, en TikTok, en YouTube, pues hay mucha información o muchas personas compartiendo sus conocimientos. Entonces, empezar pensando que tecnología no es simplemente programar, sino que va mucho más allá y hay muchos ámbitos en los que las mujeres se pueden involucrar y que no es algo complejo. A mí me daba miedo también la tecnología al inicio cuando ya era como muy técnico de las integraciones que tenía que hacer con plataformas de marketing o códigos, pero realmente ya una vez que uno comienza a involucrarse es bastante fácil, es simplemente tomarse el tiempo de educarse uno mismo y hay muchísimas empresas como ESI que pueden apoyarlos también a desarrollar todas esas habilidades, a tener certificados o ya estudios más avanzados si desean aplicar en alguna plaza de tecnología. Yo creo que un factor, y comparto contigo completamente lo que decís, las mujeres necesitamos más confianza en ciertos sectores y en ciertos aspectos, y creo que la construcción de la confianza la da el empezarse a involucrar intencionalmente en lo que existe alrededor, y uno tiene que empezar como mujer en lo que le gusta y cómo atraer la tecnología a esos espacios que a uno le gustan, ¿verdad? Porque hoy tenemos el lenguaje universal, que es la inteligencia artificial, que ahora todos utilizamos y la podemos utilizar para el bien, para productivamente, para decir, bueno, si estoy en recursos humanos, si estoy en marketing, si estoy en la misma tecnología, si estoy en cualquier sector que esté, ¿cómo puedo involucrarme en un ámbito donde la tecnología puede potenciar lo que hago? Y eso poco a poco va a construir confianza en las mujeres y se van a dar cuenta de que no trata solo de matemáticas, que no es un tema de ir a cablear acá y hacer acá, no me voy a volver técnica de esto, no voy a perder mi feminidad. Muchos estigmas que existen alrededor de la tecnología aún no son ciertos. Y cuando uno se va involucrando y se va dando cuenta que tecnología significa cualquier instrumento que uno utilice para facilitar el trabajo que uno hace, entonces empiezan a bajar las barreras y uno como mujer empieza y dice, ok,
quizás sí es interesante, ¿verdad? Quizá no solo es matemática, quizá no es solo ingeniería, quizá no es solo esto. Entonces, yo pienso que para poder atraer a más mujeres al mundo de las tecnologías necesitamos más referentes que digan, mira, sí puedes estar acá, puedes empezar por este lado y empezar a generar esa confianza, porque lo que sucede mucho después de trabajar tanto tiempo en este tema, yo veo que la mayoría les hace falta confianza en sí misma. Me dicen, mira, a mí me gustaría, pero no me atrevo, ¿verdad? No son lo suficientemente a veces disciplinadas para poder entrar a un proceso que empieza de cero. Y te voy a decir que yo pienso que el mundo de la tecnología es el mejor mundo donde una mujer puede estar, porque te permite crear tu propio ambiente. En el sentido de que yo tengo muchas compañeras que tienen hasta 4 o 5 hijos y trabajan en tecnología, son programadoras o tienen sus propias empresas o producen, utilizan la tecnología para poder potencializar y son súper exitosas en sus ámbitos. Manejan su tiempo, que eso es muy importante, pueden manejar su tiempo, sus recursos. Y yo creo que, y por eso defiendo mucho el tema de la formación tecnológica, porque es un buen ambiente para las mujeres, porque pueden desarrollarse en muchos ámbitos, pero quizá no lo han visto, quizá no hay tantos referentes que te digan, mira, puedes trabajar desde tu casa y puedes programar para cualquier empresa en cualquier lado del mundo y puedes generar valor desde ahí. Pero si continuamos en el proceso de seguir contándoles que sí se puede, que sí hay que invertir tiempo, un poco de tiempo y esfuerzo para poder entender ciertas cosas, creo que es muy valuable. Y te cuento una historia de una compañera que yo tengo muy brevemente. Tiene 6 hijos y la despidieron de su trabajo, ¿sí? Y ella dijo, bueno, y se había trasladado a vivir a otro país y me dijo, mira vos, ¿qué hago? Y entonces yo le digo, ¿qué te gusta hacer? Pues mira, a mí me gusta mucho investigar, estar así en mi ambiente, soy un poco introvertida. Entonces aprendí a programar, pues, ¿verdad? Se metió, empezó a trabajar con Python y a empezar a meterle un poco de más de cráneo, decimos nosotros, al tema. En un año estaba bien pulidita y hoy trabaja para Salesforce globalmente y gana plata. Y es una de las más referentes que se pone a capacitar a otras mujeres y ha hecho muchos temas importantes. Entonces, creo que eso necesitamos en el mundo hablando de mujeres específicamente, porque aplica para todos, ¿verdad? Pero en el mundo de las mujeres creo que hay que ver esas cosas positivas, ¿verdad? Y ver qué me gusta, involucrarme en el ámbito y llevarlo para adelante. Excelente. Sí, yo creo que todos necesitamos ejemplos que nos inspiren, ¿verdad? Sí. Gente que ha estado en una situación similar a la que uno esté, sea cual sea, ¿verdad? Y que vence ese temor o ese reto, ¿verdad? Y que trasciende porque eso le marca a uno una ruta, un ejemplo de que sí se puede hacer. Y como tú dices, yo creo que aplica para todos. Sí. Ajá. Y hablando de eso, de motivar, de los proyectos que ustedes han liderado, ¿cuál les ha impactado así significativamente? Que dicen, yo tengo que salir y tengo que hacer un cambio en mi actividad profesional o en cómo gestiono la organización. Ambas tienen organización a su cargo o hay que influir en una persona para motivarla. Ese tipo de ejemplos me podrían compartir un par. Dale. Ok, perdón. Ejemplo de algún proyecto retador en el que haya retador, digamos, en tecnología, pensándolo en tecnología. En todo, ¿verdad? Que te haya hecho Ok. crecer. Creo que justo cuando di el paso del marketing a la tecnología, también fue cuando inicié con la representación de una empresa que ayuda a aplicaciones en su crecimiento.
Entonces tuve que involucrarme un poquito más en la parte técnica, en la implementación de un SDK, de un MMP, y ya como el código, las integraciones entre servidores. Creo que ese fue como uno de los proyectos más retadores en cuanto a tecnología y mi experiencia. Y, y que, como bien dijimos, a veces es solo miedo el que uno tiene de involucrarse en la tecnología, pero ya cuando uno está del lado trabajándolo, realmente la tecnología es algo que apasiona, es algo muy lindo y que uno puede ver resultados o que uno puede ir teniendo una estructura o construyendo una propia empresa basada en la tecnología. Creo que ese ha sido como de los más retos y que he visto que ha estado liderado principalmente por hombres. Eh, Uno de los cambios si pienso en mi persona de mujer, digamos, es que uno de mujer puede atribuir tal vez sutileza a estos proyectos o como más humano. Los hombres, cuando uno piensa en un perfil de IT, son más directo al grano, tal vez, como todo muy técnico. Entonces la mujer creo que le da otro enfoque a toda esa conversación o a toda esa tecnología. Y ahora he visto que poco a poco se han ido involucrando más mujeres a toda esa parte técnica. eh, y probablemente sí, cuando uno ve a otras mujeres en esos puestos de liderazgo, poco a poco más se van animando y se van sumando. Pues, Bueno, en mi caso creo que uno de los proyectos que más me ha impactado y que realmente me cambió el mindset, te voy a decir, viene de la parte de educación. Hace ya como unos tal vez 8 o 9 años, no, sí, casi 10 años, me tocó liderar la primera reacreditación que teníamos que hacer para ESI en su momento. Y para mí fue súper retador porque uno creería que el ámbito académico pues es más tranquilo, ¿verdad? Estás detrás, lees y listo, ya está todo, pero realmente es a veces muy retador. Y ese proceso de acreditación necesitaba yo entender a otra institución, un council de acreditación internacional con educación para negocios, que es muy diferente a la educación tradicional. ¿Y qué me exigía ese proyecto? Me exigía trabajar con otra cultura, en otro idioma, con otro tipo de pensamiento y dominado por hombres. Generalmente, si ustedes piensan en rectores, hombres, ¿verdad? Y llega Claudita, ¿verdad? Y llega ahí a conversar acerca de que es la representante de esta escuela de negocios en Centroamérica, donde éramos como el hermanito así extraño, ¿verdad? ¿Qué hacen estos aquí? Y, y fue un reto bien difícil, en donde me desafiaba por muchos temas. Primero porque era mujer en un ámbito donde la mayoría de los académicos son hombres en la parte de rectoría. Segundo, por mi edad. Resulta que todavía soy muy joven para entrar al ámbito, me hacen falta canas para entrar ahí todavía. Em, Otro idioma, ¿verdad? Que al final del día, aunque lo hables, no es lo mismo convivir con él todo el tiempo, hay muchas cositas que suceden. Y bueno, creo que eso me retó mucho porque me di cuenta de que, bueno, tú crees que en algún nivel ya estás como cómodo, dominas ciertos conocimientos em, técnicos y no técnicos, pero resulta que al entrar a ese proyecto entendí que se entera uno de lo poco que sabe a veces de ciertas cosas. Y pues te toca completar el nivel en poco tiempo, ¿verdad? Entonces fue muy retador porque tuve que entrar al ámbito académico fuera de mi entorno, reconocer que necesitaba más conocimiento de transformación, de innovación, de tecnologías, de todo lo que iba a aplicar. Y si estoy atendiendo negocios, pues el bagaje que yo ya traía del negocio me sirve, pero fue súper importante
reconocer que podés entrar a cualquier lugar que quieras como mujer, pero no sos merecedora por género. ¿Verdad? No solo soy mujer y señores, aquí vengo y denme lo que necesito, sino que tienes que llegar a cumplir con estándares rigurosos en temas de conocimiento. Y ahí estamos hablando de data, de analítica, de gestiones y de todo lo que pasa dentro de un negocio. Entonces, creo que ese proyecto fue muy retador para mí, pero que también me generó mucho aprendizaje para poder también transmitir toda esa experiencia, porque como cuando hablamos de inspirar o de liderar, una institución académica atiende a miles de profesionales en el año. Y entonces tienes que tener una visión en donde poco a poco puedas permear en todas esas mentalidades y puedas decir, bueno, tienes que ir para adelante con lo que sabes, con lo que tienes. Y por supuesto, hoy el brazo tecnológico no se puede dejar de lado. Y eso me lleva al punto en donde me empecé a involucrar más con el tema de tecnología. Empecé a estudiar yo misma tecnología. Y ese fue otra vez el patito raro, ¿verdad? Era una mujer en un ámbito de tecnología en MIT hace unos años, centroamericana, en donde pues no nos veíamos mucho. Entonces, esos retos tienes que mentalizarte mucho para poder superarlos, ¿verdad? Y no es tanto del reto que te pongan, sino la mentalidad que tienes para poder afrontarlos. Y no ha sido fácil, ha sido bien difícil. Pero creo que al final del día esos proyectos retadores te van llevando, es una cadena de eventos que suceden a raíz de una decisión que tomas en algún momento. Porque recuerdo que de este proyecto que yo te digo, me dijeron, ¿lo quiere o no lo quiere? Yo hubiera podido haber dicho no por todo lo que significaba, pero lo tomé, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va mi proyecto más retador y todo lo que desencadenó después en mi vida. Qué interesante. Hablando del emprendimiento, todos tenemos ese miedo a emprender, ¿verdad? Todos tenemos esos retos y a veces se dan los tropiezos, los fracasos o tal vez no funciona tan rápido como uno quería. Creo que eso es, con cualquier emprendedor que uno hable, todos le van a contar algún momento así donde la resiliencia los hace salir adelante. Me podrían, pues, no solo a mí, ¿verdad?, sino a toda la audiencia, contar sobre sus historias de emprendimiento, porque yo creo que eso inspira mucho. No sé si eres tú. Ok, perdón, solo contar la historia de emprendimiento relacionada Sí, a tu negocio, a cómo se fue formando, cómo se fueron llenando esos espacios, cómo crece de una etapa inicial a cómo estás ahora. Sí, yo creo que la empresa inició con mucha autodisciplina y estaba en una etapa, digamos, del marketing digital donde ya había trabajado con Google, con Meta, con periódicos locales, pero, o sea, ya muchas empresas estaban comprando esos servicios de marketing digital. Entonces, te quedas pensando, ¿qué hay más de eso? O sea, ¿qué más se puede hacer? Entonces, investigué mucho en internet sobre las nuevas tecnologías, qué era lo que estaba funcionando en marketing digital, qué es lo que están haciendo en otros países, porque eso me serviría como de referencia en dónde están invirtiendo, qué es lo que está teniendo mejores resultados. Entonces, esa autodisciplina me llevó a conocer nuevas plataformas, a conocer qué era programática, a conocer qué era un DSP y investigué sobre todos los proveedores, los DSP a nivel mundial, cuáles era posible traer esa tecnología a Guatemala, cuál era la forma de trabajo de cada uno de ellos. Y ahí es donde inició la empresa, pero inició, digamos, desde esa curiosidad de qué puedo hacer mejor, cómo puedo mejorar en mis campañas, qué es lo mejor que yo le puedo ofrecer a mis clientes. Y eso es algo que uno siempre tiene que llevar, esa curiosidad que lo hace a uno avanzar a más.
En estos 10 años hemos tenido la representación de plataformas también de tecnología nueva, por ejemplo, una plataforma que te permite segmentar por sentimiento contextual. Digamos, si una persona está leyendo una nota y esta nota le genera alegría, le genera tristeza, le genera entusiasmo, todo eso se analiza y también somos los primeros en Centroamérica de tener esta tecnología, y ha sido gracias a esa búsqueda, a esa curiosidad de qué es lo que está avanzando en la tecnología y cuáles son las mejores plataformas para traerlas a Centroamérica. Y ahorita este año ganamos la representación de otra empresa. Somos representantes para Centroamérica de una plataforma que permite generar deals para comprar de forma privada inventario en programática. Ya comprar inventario en sitios específicos como un Prensa Libre, Soy 502, pero no comprar el inventario que está disponible para todos en un DSP, sino que es como un acuerdo privado en el que tienes mejor calidad de inventario. Es la única plataforma a nivel mundial que reúne todo el inventario de todos los SSP, que tal vez ahí estoy hablando un poquito más técnico, pero y eso también surge a raíz de esa curiosidad e investigar. Entonces creo que uno de los principales consejos es nunca perder esa curiosidad, y ahora tenemos todo muy, muy a la mano, digamos, como para nosotros mismos descubrir nuevas tecnologías, nuevas plataformas o las mejores prácticas para una empresa, y apoyarse siempre también en empresas ya reconocidas que lo pueden ayudar a uno y llevar de la mano hacia donde uno quiere, hacia lo que uno quiere aprender. Bueno, yo creo que en el tema de emprendimiento uno tiene como que esa alma de, no importando si uno está dentro de una organización o está empezando o liderando una empresa, uno siempre tiene como que esa alma de emprender algo nuevo y que surge de algo que uno cree que puede resolver para generar valor a otras personas, ¿verdad? Y creo que el emprendimiento dentro de la tecnología es un valor importante que hay que tomar porque nace de la observación, ¿verdad? Y al observar qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitas o cómo puedes modificar algo para poder gestionarlo mejor, creo que de ahí surge ese sentimiento, y eso es precisamente lo que nos ha hecho en la escuela ir emprendiendo mucho, ¿verdad? Y pues teóricamente le dicen intraemprendimiento cuando ya existe, ¿verdad? Y lo va uno lo haciendo crecer, pero creo que uno de los factores más importantes cuando uno quiere emprender es observar bien, ¿verdad? Observar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las necesidades, qué es lo que pueda servir a muchos, ¿verdad? Que eso es algo que a mí personalmente me mueve mucho, que pueda ser como que si estuviésemos haciendo un pequeño programa, ¿verdad? Que puede ser de la integridad de uno a muchos, ¿verdad? Eso es lo que uno busca cuando está haciendo ese tipos de emprendimientos diferentes. En mi caso, lo he enfocado mucho al aspecto de la tecnología, pero entender cómo la tecnología y la innovación. Y la innovación tiene tres componentes, y uno de ellos es, como tú bien dices, la curiosidad, ¿verdad? Principalmente, que surge de observar bien, la creatividad, qué vas a hacer con lo que observaste, y el pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Dónde lo vas a aplicar? Y es ahí donde la tecnología hoy tiene un montón de fuerza, y eso nos ha impulsado a nosotros y a mí particularmente a emprender en enfoques donde puedas educar a las personas, pero no educarlas de la forma tradicional, ¿verdad? Cuando empezamos en la gremial de tecnología nos decían, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Verdad? ¿Qué hacen aquí si ustedes son educación? Bueno, pues nosotros servimos a aquellas personas que están tratando de usar sus tecnologías, ¿verdad? Para que puedan llevarlas a ser mejores y más productivos. Y de esa cuenta, hoy pues con la gremial somos pues muy, muy afines. Hemos conectado negocios, ¿verdad? Enteros a personas que quieren desarrollar otro tipo de soluciones dentro de sus empresas. Por ejemplo, si alguien quiere marketing, ¿para cómo vinculo esto?
quizá tomaron un curso conmigo, yo le puedo decir, bueno, pero esto tengo personas que ya lo están haciendo, que lo están aplicando, entonces no solo te enseño la teoría, sino que te enseño a aplicar eso, ¿verdad? Entonces es esa necesidad de emprender diferente para que puedas aplicar realmente es lo que nos ha movido a nosotros y de esa cuenta pues hemos desarrollado diferentes proyectos como la Universidad en El Salvador, que te digo que fue todo ese reto que te contaba, pero surge esa idea de emprendimiento como de una necesidad de hacer entender a más personas lo que está sucediendo y cómo les puedas dar como que la mano para que puedan llegar a esa ruta en donde hoy pues la tecnología ya no es una opción, ¿verdad? Estamos hablando no solo de la creación del software o del hardware que vas a necesitar para aplicarlo, pero también del conocimiento técnico que vas a necesitar en el medio. De ahí surge al menos mi impulso del emprendimiento y de lo que se emprende día con día y que no va únicamente en el lado de la educación, sino que se vincula con todo lo que pasa alrededor. Y por supuesto, como ahorita está toda la parte sexy de la inteligencia artificial que ha traído a muchos a la tecnología, tenemos que aprovechar ese impulso también que hay y desmitificar muchas cosas. Entonces, emprender desde el lado de la formación ha sido súper interesante y surge de la curiosidad, pero se hace grande cuando ya lo pones de forma creativa y lo materializas, ¿verdad? En algo tangible. Qué alegre. Ujú. ¿Cómo motiva? Y todos somos parte, ojo, porque ahí en la gremial todos somos parte. Sí, se nos está avanzando en las preguntas este episodio y quisiera pedirles si pueden compartir un mensaje hacia las otras mujeres para motivarlas a que, pues nuestro tema es tecnología, pero realmente creo que hay que motivarlas a que sigan adelante en los retos que tienen independientemente del área donde estén, ¿verdad? Sí. Como decían ustedes, la tecnología llegará Ujú. a facilitar algunas tareas, pero ustedes como ejemplos de trascendencia y liderazgo tal vez pueden compartir hacia la cámara un mensaje y ya aprovechando también hacia el cierre tal vez dejar sus datos de contacto, cómo pueden llegar a sus empresas, a sus escuelas de negocios y muchas gracias, ¿verdad? Ahí, bueno. Ok, gracias. Quizás el mayor consejo que yo les puedo dar es que sean muy disciplinadas y que tengan mucha confianza en sí mismas. Yo creo que con disciplina y con confianza ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Son capaces de lograrlo. Solo tienen que esforzarse, aprender nuevas habilidades y seguir adelante con todos esos retos, porque todo lo que es reto es donde más aprendemos, donde más tenemos aprendizaje. Bueno, yo en mi caso particular, pues primero que no le tengan miedo a la tecnología. La tecnología favorece mucho a lo que nosotras las mujeres estamos haciendo y hay muchos ámbitos dentro de la tecnología que se pueden aprender. Sí, se requiere disciplina, se requiere de conocimiento, de ganas de querer hacerlo, pero los retornos son muy positivos. Y ¿cuándo empezar? Eso se empieza hoy, ¿verdad? De poco a poco, en el momento en que uno lo decida. Y hay un ámbito para cada una de nosotras. Y en ese sentido, para cualquiera que quisiera ampliar más cómo poder empezar en aspectos de tecnología o en ámbitos de tecnología, con mucho gusto, estamos siempre abiertos. Lideré un proyecto de mujeres en liderazgo tecnológico que con mucho gusto se los pongo a disposición. Se llama Acción Mujer Más. Lo pueden buscar así y pueden llegar ahí a través de Acción Mujer Más a ese School of Management, donde también los podemos apoyar en temas de formación y demás.
no le tengan miedo a la tecnología, generen confianza. La confianza se genera a través de la formación, a través de la seguridad que uno tenga para poder aplicar, un buen networking al lado, y para eso instituciones o espacios como la gremial nos sirven para conocer personas, para conocer espacios de cómo construir, de cómo hacer transacciones más robustas. Y bueno, en resumen, es querer hacerlo. Así que si quieres hacerlo, por favor, contáctanos porque realmente estamos en la disposición para poder impulsarlos. Actualmente tenemos un proyecto de becas en liderazgo tecnológico. Si todavía lo ves a tiempo, todo este año vamos a tener ese tipo de oportunidades. Podría ser tu oportunidad. Así que ese sería mi consejo. Bueno, pues muchas gracias a ambas por habernos acompañado en este episodio. Y con ustedes regresamos en el siguiente episodio de nuestro podcast Unit. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.